Bien, como ya se ha indicado, ya se encuentra en la sala virtual el doctor Marco Antonio Ticona Miranda, quien actualmente se desempeña como juez superior de la Sala Civil de la provincia de San Román, Juliaca. Es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Y el día de hoy, iniciando este diplomado en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, nos presenta el tema Análisis del título preliminar del Código Procesal Civil. Doctor, su tiempo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Luis Ángel, ¿se me escucha bien? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Espero que se escuche fuerte y claro. Si no, me avisan para levantar un poco más la voz. Sí, se escucha, doctor, claro. Muy amable, gracias, le agradezco. Muy bien. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la Asociación de Damas de la Corte Superior de Justicia de Puno, así como los organizadores de este evento académico, el cual realza las actividades que se realiza cada año. El tema que se me ha pedido tocar el día de hoy ha sido justamente el análisis del título preliminar del Código Procesal Civil eh, con influencia también del proyecto del nuevo Código Procesal Civil que está actualmente en el Congreso, el cual ya se está debatiendo a nivel jurídico. Vamos a hacer un análisis en estos temas. Voy a hacer lo más escueto posible, ya que no quiero aburrirlos, teniendo en cuenta que también a las 6:30 juega nuestra selección, así que muchos de ustedes serán ansiosos también de ir a ver el partido. Vamos a ser lo más didáctico posible para que se acabe pronto esta disertación, teniendo en cuenta además que voy a refrescar un poco la memoria de ustedes en que estos temas han sido tratados en las universidades, en su curso de Derecho Procesal Civil. Vamos a tocar, pero más que todo lo que quiero yo influenciar es por qué es importante el título preliminar del Código Procesal Civil. Para esto yo me voy a basar en varios autores. eh, He sacado bastante información. Entre ellos, Peirano, el maestro Peirano, nos dice que el título preliminar son construcciones jurídico-normativas de carácter subsidiario que aplican ante vacíos de la ley procesal. También se dice que los principios son fundamentos, fuente supletoria. Los principios procesales sirven de guía, son pilares básicos sobre los que se orienta una determinada concepción del derecho. No son verdaderas e inmutables, son relativos, no absolutos. Los principios procesales no son verdades absolutas, pueden modificarse en el tiempo. El juez y los principios generales del proceso. El juez aplica las categorías jurídicas llamadas principios, adecuándolos al caso concreto. Los principios procesales acogidos en el título preliminar son de tendencia publicista. Los principios procesales son pautas orientadoras de su decisión. Estos principios se someten de acuerdo a las necesidades y a los intereses sociales al tiempo de su uso. Muy bien, ahora vamos a pasar ya al grano. Respecto a qué nos dice nuestro Código Procesal Civil respecto al artículo 1 del título preliminar, nos habla del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Ahora bien, este tema lo va a tocar el día de mañana otro magistrado. Deben tener en cuenta, señores colegas, abogados, que son instituciones que se han escrito libros por cada artículo. La doctrina y la jurisprudencia es muy amplia en estos temas. Yo voy a tratar de sintetizar lo más posible para que sea entendible. Muy bien, vamos al grano. En el Código Procesal vigente señala la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. ¿Qué nos dice el proyecto? El proyecto nos dice que, perdón, un ratito. ¿Qué nos dice el proyecto? El proyecto nos dice, artículo 1, tutela jurisdiccional efectiva. Todo sujeto ejerce su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
para la protección o defensa de sus derechos e intereses, así como para los de titularidad colectiva y difusa respecto a los que se encuentran legitimados. Como ustedes pueden ver, ya existe diferencia en el nuevo Código Procesal Civil, con lo cual es un proyecto que es mucho más amplio. Ahora bien, respecto al derecho de tutela jurisdiccional, permite que toda persona sea parte de un proceso para promover la actividad jurisdiccional frente a pretensiones con trascendencia. Este derecho se reconoce tanto a las personas físicas o naturales como a personas jurídicas o colectivas. No se agota en la garantía del acceso a la justicia, sino que faculta obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas y que solo podrá ser eludido cuando tales pretensiones resulten inadmisibles o improcedentes de acuerdo a las normas legales. Etimológicamente, vamos a hacer una diferencia entre los términos que utiliza tanto nuestro Código Procesal Civil actual. Al inicio dice toda persona, mientras que si ustedes se dan cuenta, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil dice todo sujeto. Entonces vamos a hacer un análisis en eso. Etimológicamente la palabra persona proviene del verbo latino sono, as-are, que significa sonar, y del prefijo per, que significa resonar, sonar mucho. La etimología se relaciona con la máscara que usaban los actores y se llamó personas al mismo actor que llevaba la máscara. Y aún hoy hablamos de personajes en las obras de teatro, cine, etc. De aquí paso al personaje representativo por ella y luego a los actores de la vida social y jurídica, es decir, a los hombres, considerados como sujetos de derecho. Desde el punto de vista filosófico, persona es igual a hombre, a ser humano. En la actualidad, nadie pone en duda que todos los seres humanos somos personas y por ende sujetos portadores de valores que hay que reconocer y respetar la organización social. La idea de que todo ser humano es persona, por encima e incluso antes que la colectividad organizada constituye el eje cardinal del derecho, el ser humano, la persona, es un prius respecto al del derecho, o sea, que la persona existe con independencia del derecho y tiene esa consideración desde el momento en que nace con vida. Cuando la persona natural con personalidad jurídica reconocida por el Estado actúa en el marco de una relación jurídica determinada, se convierte entonces en un sujeto de derecho. Tengamos en cuenta, señores, que la redacción de este artículo primero del nuevo Código Procesal, que es el proyecto, es mucho más amplia y mucho más técnica. Ya que tenemos que tener en cuenta que la doctrina civilista equipara los conceptos de sujeto de derecho y persona. Si bien es cierto, en nexo entre ellos, no debemos identificar los términos, pues la tecnificación de personas posibilita en el mundo jurídico incluir la categoría sujeto de derecho, tanto los seres humanos, propiamente dicho, como las ocupaciones o entes colectivas. Tenemos que tener en cuenta que las personas jurídicas es una ficción legal que tiene vida propia, eso es cierto. Ahora bien, la persona natural o jurídica como sujeto de derecho civil es actualmente considerada como un eje central. Así se le atribuye al mérito de ser creadora, destinataria y protagonista de relaciones jurídicas concretas, y es precisamente en este supuesto cuando hablamos de sujeto de derecho, pues no estamos refiriéndonos a la persona dentro o actuando en una relación jurídica determinada. Por tanto, queda claro que persona es el ente sustantivo del ordenamiento jurídico al que se le reconoce capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y sujeto de derechos es esa persona, pero solo actuando en el marco de una relación jurídica, bien como titular de un derecho sujeto activo, o como un titular de un deber o obligación o sujeto pasivo, y solo desenvolviéndose en este contexto se considera como tal. Hay unos micrófonos prendidos, lo regaría, por favor, si van a hacer una pregunta, esperen que termine, por favor, pero si no, por favor, apaguemos para que no nos interrumpen y tampoco pierda la hilación de lo que estoy diciendo. Agradezco la gentileza, muchas gracias. Los sujetos de derecho pueden ser individuales o colectivos. Los sujetos de derecho individuales lo constituyen la persona natural, el individuo de la especie humana, que es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Los sujetos de derechos colectivos se constituyen como personas jurídicas. ¿Es una ficción de ley? Sí, sí lo es. En la legislación civil peruana se reconoce también como sujeto de derecho colectivo a la organización no inscrita, es decir, al grupo de personas naturales jurídicas que se toman como centro de imputación,
pero que no obtienen una inscripción en registros públicos, siendo dicha inscripción registral de registros, sino que define la constitución de una persona jurídica. Hasta acá vemos un análisis del primer artículo en forma de síntesis y espero que hasta acá se haya entendido. Pasamos ahora al artículo 2 de nuestro Código Procesal Civil de título preliminar, que señala lo siguiente. Artículo 2. La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce de acuerdo a la disposición en este código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados el impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código. Eso nos dice el actual Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el proyecto? Dice lo siguiente. Por primera vez, este término ya es un principio que lo está poniendo en un código en nuestra legislación nacional. Claro, esto no es nuevo, esto ya viene en el mundo muchos años antes, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2? Dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Ojo, dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Inciso primero. Todas las personas que participan en el proceso sin distinción deben respetarse entre sí, guardarse mutuo respeto y consideración, actuando con sensibilidad respecto a las situaciones en las que se encuentran cada una de ellas frente al proceso y al conflicto. Inciso segundo. El juez, los auxiliares jurisdiccionales y las demás personas que laboran en la prestación de servicios de justicia desempeñan sus funciones con pertinencia cultural, adaptando la prestación de servicio a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de las personas que acuden a él, respetando la dignidad de las personas, tratándolos sin ningún tipo de discriminación en razón de la raza, edad, género, discapacidad, origen étnico, religión, idioma, condición social o cualquier otra situación. 3. El juez está obligado a garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso. Se debe prestar especial atención al respecto de los niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, pueblos indígenas o originarios y pueblos afroperuanos, personas con desconocimiento de idioma, las personas con discapacidad, personas con enfermedad grave, las mujeres embarazadas, personas o grupos de pobreza extrema o situación de vulnerabilidad. Los abogados en ejercicio de su profesión están obligados a mantener el mismo respeto a la dignidad e igualdad de todos en el proceso, prestándole al juez su colaboración en el respecto a los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso. Como ustedes pueden ver, este artículo es mucho más concreto respecto a lo que es la dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Les quiero dar un ejemplo, para que ustedes me entiendan. Una señora denuncia que es sometida a tratos humillantes por parte de una vecina, teniendo en cuenta que ella ha perdido la visión, se encuentra sola, sus hijos viven en Tacna, ella vive en una comunidad campesina, pero es abusada por su vecino. Presenta su denuncia, esta denuncia llega al juez de familia, y el juez de familia, en ese entonces, antes, les estoy hablando de este ejemplo, antes de la pandemia, el juez citaba audiencia para escuchar a las partes y dictar las medidas de protección en aplicación de la ley 30.364, ya que la señora estaba en que era una persona vulnerable. Entonces, justo concuerda con lo que le acabo de señalar. ¿Qué hizo el juez? Mejor dicho, ¿qué hice yo? Porque yo era el juez en ese entonces. Señalé audiencia en el lugar, en el hogar de esta señora, el cual me trasladé al lugar, el cual era un poco lejano, llegué a su casa y en su casa realizamos la audiencia correspondiente, vistándose las medidas de protección, en el cual se aplicó varios principios que ya ustedes se van a dar cuenta. Con ese ejemplo, quiero señalar lo siguiente. Tradicionalmente, ahora vamos a analizar este artículo respecto al nuevo Código Procesal Civil. Y después vamos a analizar respecto al proyecto. Respecto al primero. Tradicionalmente se consideraba que el proceso era exclusividad de las partes, quienes tenían poder omnímono, no solo sobre el objeto litigioso, sino en el desarrollo del proceso,
de tal forma que solo la parte interesada ante irregularidades formales del proceso podía cuestionarla. El juez no podía denunciarlo de oficio porque se decía que éste debería permanecer extraño al proceso. El juez árbitro, a fin de que no pierda su imparcialidad, decía. Bajo el principio de no intervención del Estado, se concibió al juez como un mero espectador de la contienda, con el único compromiso de pronunciar un veredicto al final del proceso. Sin embargo, este criterio es superado por una posición jerárquica autoritaria del juez en el proceso. Se empezó a hablar de juez director, como una creación de la doctrina para atemperar el rigor del juez espectador. El juez director es considerado por el estudioso Capelletti como el juez tropo. Esto es, el juez que sabe ser el centro del proceso. De ahí que también este principio recibe el nombre de principio de autoridad. Sin embargo, este nombre se ha dejado de lado por la deformación que podría provocar la idea del juez dictador o autoritario, situación que difiere del rol protagónico principal que se asigna al juez del proceso. En opinión del maestro Monroy Galvez, el principio de dirección del proceso es la expresión del sistema policístico, aparecido junto con el auge de los estudios científicos del proceso, perdón, caracterizado por privilegiar el análisis desde la perspectiva de su función pública, es decir, como medio a través del cual el Estado hace efectivo el derecho objetivo vigente, concretado de paso a la paz social en justicia. No se trata simplemente de sustituir la actividad de las partes por lo que el juez, sino que es preciso desplazar el centro de gravedad del proceso, hacer el juez ese centro, manteniendo un incólume el poder de disposición del derecho material a las partes, incluso la necesidad de estas para inicio del proceso. Señores, al aplicar la oralidad que ya se está aplicando en toda la región de Puno, basamos en este principio, ya que el juez ya no es un mero espectador, el juez ahora es el director del proceso. Aplican varias técnicas, entre ellos está el cash manager, que ya tengo entendido que va a ser explicado por el doctor Carlos Polanco, experto en oralidad, y para explicar qué es el cash manager. Por ello, que el juez se vuelve, ya no es un mero espectador, sino se vuelve el director, un actor más en resolver los casos, siempre aplicando el principio conceptual, que ahorita también les voy a decir que es un principio importantísimo, que ahorita los voy a tocar. Ahora bien, teniendo en cuenta todo ello, debe tenerse que la intervención del juez en el proceso está marcado en su desarrollo de dos posiciones antagónicas. La privada, que exalta el principio de no intervención del Estado, del juez espectador, como acabo de decir, y la pública, que enarbola una posición jerárquica autoritaria del órgano jurisdiccional respecto al conflicto y los justiciables. La conducta actual del proceso civil está influenciada por una concepción publicista que confiere poderes vastos y hasta discrecionales al juez para el desarrollo formal del proceso, conservando siempre los poderes dispositivos sobre el objeto litigioso y su pertenencia en el tema decidendo. En relación al impulso procesal por parte del juez, se dice que este es una manifestación del principio de dirección del proceso. Por tanto, en la orientación publicista, Monroy Galvez nos dice lo siguiente: consiste en la actitud que tiene el juez para producir autónomamente el proceso, vale decir, sin necesidad de intervención de las partes, a las consecuencias de sus fines. No está de más recordar que dentro de una estructura procesal dispositiva hay un cerrado monopolio de las partes respecto al avance del proceso. El impulso procesal busca precisamente que habrá dicha exclusividad. En ese sentido, véase de la redacción de la norma que no hace referencia a una facultad, sino a un deber, el mismo que se va a reafirmar posteriormente en el inciso 1 del artículo 50 del Código Procesal Civil, cuando enfatiza que el juez dirige el proceso, velando por su rápida solución, adoptando las medidas convenientes para impedir su paralización. Ese deber aparentemente se contradice con la posibilidad que tiene el juez de declarar el abandono del juicio. Esto es, hay que revisar el artículo 346 del Código Procesal Civil. Sin embargo, ello no es así.
Hay que precisar que el deber de impulsar el juicio del proceso se agota con la imposibilidad de realizar alguna actuación procesal, cuya realización dependía exclusivamente de alguna de las partes. En tanto ello no sucede, el deber de impulso del proceso por el juez seguirá inmanente. Les doy un ejemplo. El proceso se paraliza por la demandada o por el demandado, por citar, omite señalar el número de departamento, el interior, la ubicación, el pueblo joven, la urbanización, o no cumple con las publicaciones de los edictos. En dichos supuestos operaría el abandono. Claro, porque era obligación de la parte realizarla, siempre y cuando transcurse el plazo legal de 4 meses. Pues se trata de actuaciones cuya realización no depende de la actividad del juez, sino del diligenciamiento de la parte actora. Como ustedes pueden ver, en estos supuestos sí se da el abandono. Ahora bien, esto implica que agotar el plazo para la contestación de la demanda sin que ésta se haya realizado, el juez de oficio tiene el deber de declarar la rebeldía del demandado y señalar fecha para la audiencia y no esperar que la parte actora lo solicite para continuar el trámite del proceso. Hoy en día, con la oralidad, es mucho más rápido, porque también les van a explicar, no soy yo el que les va a explicar, pero voy a adelantar un poquitito. Se admite la demanda y ya se está señalando fecha para la audiencia. Que esta audiencia incluye la audiencia de conciliación. Ya, inmediatamente. Entonces, solo se toma el plazo necesario para que la parte pueda contradecir o contestar la demanda, si es que es un proceso sumarísimo. Si es un proceso de breve de conocimiento, también se da un plazo perentorio para que pueda reconvenir, si es que desea reconvenir. Pero ya se da plazos para que inmediatamente se realice la audiencia preliminar, en la que el juez ya puede invitar a las partes a una conciliación y resolver el fondo del proceso si es necesario. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que acabo de decir está dentro de este principio. Ahora bien, dice que respecto a lo que acabo de señalar, se puede decir que la demora del proceso sea ocasionada por negligencia cuando el juez estaba en el deber de, por ejemplo, de sanear el proceso y no lo hace, pasa el tiempo, pasa 4 meses, no puede decir el juez cayó en abandono, porque era responsabilidad del juez el de emitir el autosaneamiento. Por eso es que el juez no está facultado de declarar el abandono del proceso. Por el contrario, está en la obligación de darle el trámite célere y resolver el conflicto lo más antes posible. Ahora bien, esta demora es ocasionada por negligencia, puede ser, porque también puede ser que la carga procesal hace que el juez no pueda estar detrás de los procesos. Por eso que es de obligación del especialista legal o del secretario judicial, depende de donde trabaje, el de hacer el seguimiento de los casos. Por eso también hay que tener mucho cuidado que existen sanciones, tanto para el juez como para el secretario, el no impulsar el proceso, porque estaría incumpliendo lo señalado por el artículo 50 del Código Procesal Civil, como ya lo hemos sostenido en esta disertación. Ahora bien, pasemos a lo que dice en forma breve, porque, ojo, también este tema de la dignidad e igualdad en el servicio de justicia que nos señala el artículo 2 va a ser tratado a futuro mucho más profundamente, porque es un tema apasionado y es un tema muy que a nosotros nos interesa. Para yo explicar este tema tendría más de 2 horas, porque es muy lato, y es interesante todo de por qué viene esta modificatoria en este artículo y integrar estos términos de dignidad e igualdad en el servicio de justicia. Como ustedes se han dado cuenta, contiene 4 incisos, los cuales ya lo hemos identificado y lo hemos leído, los cuales tienen algunas cualidades de ciertos sujetos que nos van a trazar la línea de que el proceso debe estar a cuidado de ellos. Por ejemplo, el juez está obligado a garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso. Se debe prestar especial atención al aspecto de los niños, niñas, adolescentes, personas adultas, pueblos originarios, indígenas, lo cual es un tema sustancial
no solo con la ecuación del proceso del tipo del sujeto, sino también, incluso, ahora que se está hablando del tema del idioma, el tema de multiculturalidad necesariamente, hay que tener en cuenta la justicia multicultural. Es algo en el cual muchos procesalistas todavía no han entrado, más sí los constitucionalistas. Ustedes dirán, pero profesor, esto es muy lírico. Denos usted un ejemplo de cómo funciona el proceso o la jurisdicción ante este tipo de sujetos que son pues menos favorecidos y que de repente tienen restricciones de cualquier índole. Puedo yo decir que en Brasil existen juzgados itinerantes. Acá en Perú también los existen, claro, no es tan arraigado ni tan estudiado como en Brasil, pero sí lo tenemos. Porque hay intentos de hacer esto en lugares lejanos. También, si un adulto mayor no puede ir al órgano jurisdiccional, como así el ejemplo al inicio, el órgano jurisdiccional tiene que ir donde el litigante. ¿Por qué? Porque es una persona adulta. Quizás no se puede desenvolver, trasladarse con facilidad como lo puede ser un joven, una persona que tiene todas las capacidades. Entonces, en este tema, se aplica la logística, se solicita lo que se necesita para trasladarse al lugar y administrar justicia, ¿por qué no? En un lugar. Hoy en día, este tema también se salva porque ya podemos utilizar la tecnología, como lo estamos haciendo en este momento. Utilizamos lo que es el Google Meet, el Zoom, para poder ya comunicarnos directamente sin necesidad tampoco que después se esté trasladando o no ubicando a los lugares. Y él es más fácil también al justiciable el comunicarse con el juez y tener lo que tenga que decir y escuchar, ¿no? Tengamos en cuenta que hay el principio de ser oído, derecho constitucional, ya que, valga verdades, nuestro país es geográficamente muy accidentado. Por tanto, estas herramientas de la tecnología nos va a ayudar mucho y esta tecnología ha venido a quedarse. Como lo estamos viendo que antiguamente para hacer esas charlas teníamos que estar en un auditorio, yo trasladarme de mi lugar de trabajo, de mi hogar, y ustedes también trasladarse a ese auditorio, estar sentados, pero hoy en día ya no. La tecnología nos ayuda a través de estos, ya sea de celular o una computadora, el de conectarnos y escuchar las ponencias o cualquier tema que nosotros tengamos intención de aprender. Muy bien. Ahora, reconocer la dignidad del ser humano como un punto fundamental, podríamos considerar que este puede ser medio abstracto, pero de la mano al cual consideramos humano se ha establecido el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, reconociéndose como lo importante es lograr mecanismos de garantizar estos derechos de las partes de manera eficaz en un proceso que puede demorar 5 años, no es un proceso que logre resolver un conflicto y no es un proceso que permita lograr pasos. Así ahora se ha reconocido y se han creado una serie de mecanismos con el propósito de cortar el proceso, de evitar que la formalidad impida el conocimiento del fondo de la controversia. La formalidad tendrá su rol, que es garantizar el debido proceso y garantizar que las partes estén debidamente custodiadas en sus derechos fundamentales. Vamos a superarlo este tema con el tema de la introducción de la oralidad, porque la oralidad nos ayuda a nosotros los jueces en ser mucho más céleres, más predecibles, ¿no? Es una herramienta, ojo, es una herramienta, lo cual nos va a ayudar a ser mucho más rápido en nuestros procesos, siempre y cuando que también las partes nos ayuden respecto al contradictorio, a la carga de la prueba, que es importante en estos temas. Muy bien, el servicio de justicia tiene que respetar la dignidad de la persona humana, claro. Esto es un punto central y fundamental de la forma. Esto es el prestar el servicio de justicia como un servicio destinado al hombre, más allá de que existan personas jurídicas que puedan lidiar detrás de las personas jurídicas, están los seres humanos. Justicia e igualdad son dos conceptos relacionados y unidos que no pueden valorarse el uno sin el otro, reconociendo que algunos valores como la legitimidad del poder, la libertad, la justicia social, el bien común, etcétera, son aspectos de la justicia. El único principio que no puede enunciar la justicia sin valoración alguna es el principio de igualdad. Cuando se afirma que algo es justo, es porque existe una valoración de igualdad respecto al otro.
En este punto resulta interesante la afirmación de Finich, este tratadista, quien señala que el ámbito de aplicación de este principio viene dado por tres elementos: la alteridad u orientación hacia el otro, la presencia de un deber o exigencia deóntica y la igualdad o proporcional del débito de justicia. Para el bien común es fundamental el bien de los individuos. Además, justicia e igualdad son valores relacionados debido a que podemos afirmar la igualdad siempre respecto al otro. Por tanto, es necesario realizar una comparación. Esta comparación supone una interpretación que debe realizarse la dogmática, por lo que en ocasiones nos encontramos con posiciones encontradas y opuestas acerca de lo que es justo o injusto, acerca de lo que es igualdad o igualitarismo. Pasemos al artículo 3. ¿Qué nos dice el artículo 3 de nuestro Código Procesal Civil vigente? Señala: fines del proceso de integración de la norma procesal. Artículo 3. El juez deberá atender a la finalidad concreta del proceso, es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de vacío de efecto en las disposiciones de este código, se deberá recurrir a principios generales de derecho procesal y la doctrina de jurisprudencia correspondiente en atención a las circunstancias del caso. ¿Qué nos dice el proyecto? Artículo 3. Finalidad del proceso. Inciso primero. La finalidad del proceso es brindar una adecuada, oportuna y eficaz protección a los derechos e intereses individuales y a los de titularidad colectiva y difusa, ante cualquier lesión o amenaza, incluso en los casos en que la ley no establezca un medio de protección o un proceso específico respetando las garantías constitucionales de las partes. El juez da prevalencia a la satisfacción de los derechos materiales y al respecto de los derechos fundamentales de las partes en el proceso e impide que cualquier formalidad evite su realización efectiva. El proceso es un conjunto de actos ordenados, sistematizados, orientados a lograr un fin predeterminado. El proceso no se agota en un instante, sino que responde a una secuencia de etapas. Ello le da un carácter dinámico. Todo proceso tiene una vocación de arribo, no tiene un fin en sí mismo, sino es teleológico. En el campo del proceso civil, esto va a estar orientada a poner fin al conflicto de intereses y permitir la paz social e injusticia por medio de la actividad jurisdiccional. Al conflicto, de manera general, lo percibimos como un conjunto de propósitos, métodos, intereses o conductas divergentes. Atendiendo a la naturaleza del conflicto, podemos distinguir el conflicto de derecho y el conflicto de interés. Los primeros son conflictos jurídicos que reclaman el incumplimiento de convenios o leyes, por citar, un trabajador que no se le abona las horas extras estipulado en el convenio colectivo. Se parte del supuesto que existe una disposición sobre el particular que se trata de interpretar y explicar. Lo importante es que el conflicto se refiere a una supuesta violación de un derecho establecido y jurídicamente reconocido. En cambio, los conflictos de intereses, llamados también económicos o de negocios, son distintos. No se trata aquí de interpretar el contenido de los derechos de las partes en relación con las reglas ya existentes, sino de determinar en qué deben consistir esas reglas. Aquí no existe necesariamente un derecho que se pueda reivindicar. Por citar, un salario digno puede justificarse por razón de justicia, pero no suele haber ninguna disposición legal a la cual remitirse para ello. El proceso opera con un conflicto de intereses, pero con relevancia jurídica. Esto es, que la materia en disputa esté prevista en el sistema jurídico de una colectividad. La relevancia jurídica no puede estar asociada exclusivamente al derecho positivo, sino se ubica en las diversas manifestaciones que conforman el sistema jurídico. Según el maestro Monroy Galvez, señala, cuando la norma acoge la situación discutida o cuando en uso de las hermenéuticas jurídicas se encuentra la norma que lo contenga, estamos ante un caso justiciable, es decir, un conflicto de intereses pasible de ser presentado ante el juez. Bajo el supuesto de la juridicidad, podemos mostrar el conflicto como la existencia de intereses recíprocamente resistidos u opuestos respecto a un determinado bien jurídico. La incertidumbre jurídica está ligada al llamado proceso declarativo, tomando como referencia la naturaleza de la satisfacción jurídica que se persigue con el proceso. La doctrina distingue tres tipos de proceso: declarativo o de conocimiento, de ejecución o cautelar. Monroy, al comentar el proceso declarativo, señala que este tiene como presupuesto material la constatación de una inseguridad o incertidumbre en relación a la existencia de un derecho material en un sujeto, situación que ha devenido en conflicto con otro, quien concibe que el derecho referido no acoge el interés del primer sujeto, sino el suyo.
Frente a tales opiniones contrarias, el juez decide mantener y certificar la legalidad de las situaciones jurídicas previo al inicio del proceso, o de otro lado, declararla extinguida y crear una nueva. Cualquiera de estas dos posibilidades se concreta a través de una resolución judicial con el cual el juez pone a fin a la inseguridad o incertidumbre antes expresada. Para ilustrar la ausencia de certeza, Monroy presenta el caso de fallecimiento de una persona ac intestato. La masa hereditaria es transferida al fallecido a sus sucesores de tal suerte que estos, teóricamente, podrían disponer de ella casi de inmediato. Pero, si se trata de un inmueble inscrito que los ustedes quisieran grabar, tal acto no podría ocurrir hasta que no se inicie el proceso que ratifique su calidad de sucesores. Las sentencias declarativas son concebidas como tutelas preventivas, al igual que las condenas de futuro. Al respecto, Peirano nos dice, supongamos que dos partes celebran un contrato. Ambos tienen dudas y uno dice, yo no sé bien cómo cumplirlo. Entonces, en lugar de arriesgarse a incumplir, a veces sin malicia, porque no entiende bien tal cláusula, hace una demanda judicial contra la otra parte, el otro contratante, para que el juez con fuerza vinculatoria interprete el alcance del contrato. El juez acude en auxilio de las partes e interpreta el alcance del contrato. Por otro lado, la norma regula la integración frente al vacío de efecto de las disposiciones del Código Procesal. Numerosos hechos de la vida social nos han podido ser previstos por el derecho y, por tanto, no existe para ello una norma espesa. A este fenómeno, que consiste en ausencia de regulación específica, se lo denomina laguna. Sin embargo, hay hechos que, contando con una regulación legislativa, ella es imperfecta. La norma reconoce dos supuestos: el defecto normativo, cuando hay insuficiente de la norma existente para regular el fenómeno factual, y el vacío e inexistencia de normatividad, cuando no existe norma alguna para regular la realidad concreta. La Constitución del Estado, por favor vean el artículo 139, inciso octavo, señala que no debe dejar de administrar justicia por vacío o deficiencias de la ley. El Código Procesal, igual que la Constitución, propone recurrir a los principios generales del derecho procesal. Recuerden lo que nos decía la periámide kelseniana, ¿no? Recuerden. Muy bien. Sin embargo, frente a los métodos de integración, la recurrencia a los principios generales del proceso no pueden ser tomados con preferencia si hay la posibilidad de recurrir a la analogía, pues se podría atentar contra la seguridad jurídica, por lo siguiente: la analogía supone tender a un caso no previsto por la norma lo que el legislador previó para otro semejante. Supone siempre igualdad en las razones que justifican la aplicación de la norma jurídica en uno u otro caso. En cambio, en la aplicación de los principios generales hay una fuerte carga axiológica, donde la subjetividad de quien lo implica tiene un rol importante como elemento orientador en dicha labor. Por ello, la recurrencia de los principios como mecanismos integrador debe operar cuando se haya agotado la posibilidad de construir soluciones existentes en el ordenamiento a través de la analogía. La doctrina tiene un papel relevante en el desarrollo de la experiencia jurídica, pero ella no podría ser incorporada como fuente de derecho porque no se desenvuelve en una estructura de poder. Las fuentes de derecho producen modelos jurídicos, estructuras normativas que con carácter obligatorio regulan los diversos tipos de relaciones sociales. El Código Procesal Civil Peruano del 93 establece que en el artículo 13, su título preliminar, relación que debe tener el juez con los fines del proceso. De acuerdo a la norma, estos son dos: el fin concreto y el fin abstracto. El primero sería resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, y el segundo sería lograr la paz social e injusticia. Al respecto, el tratadista Monroy Gálvez, principal autor del Código Procesal Civil vigente, señala que al asumir el código una orientación publicista, queda evidenciado que el fin del proceso no se agota en la solución del conflicto, sino que es más trascendente. La solución de los conflictos intersubjetivos conduce a propone una comunidad con paz social, siendo este el objeto elevado que persigue el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales. Hay una pregunta fundamental que rescatar de esta posición si es que pretendemos reconocer cuál es la base ideológica que nutre la articulación de la relación entre el juez y las partes, y cuáles de los fines tienen
más prioridad en el proceso civil peruano, que es una orientación publicista. El legislador estructura nuestro modelo procesal en concepto maniqueísta del proceso, sistema privatístico, sistema publicístico, en el que opta por una orientación publicística. Para establecer la diferencia entre ambos, se plantea la pregunta: ¿quién sirve a quién? Siendo los sujetos de las preguntas los particulares y el Estado, siendo este el que prevalece. Lo más importante en el proceso no es que los particulares resuelvan su conflicto, sino que a través de él, el derecho objetivo, creado por el propio Estado, se tornará eficaz, respetado, y asimismo a través de la exigencia judicial del cumplimiento del derecho objetivo. Se logrará la paz social en justicia. Ello lo señala Monroy en su libro, publicado en el año 2009, en su página 158. En consecuencia, podemos observar que nuestro Código Procesal Civil ha partido en una fase ideológica publicística, en el que prevalece prioritariamente el fin abstracto sobre el fin concreto del proceso. Fue la profesora Ariano Dello la primera en formular las primeras críticas a este punto ideológico de partida, a señalar en posición que compartimos que el proceso civil es garantía de protección de los derechos e intereses que el propio ordenamiento jurídico reconoce. El proceso es instrumento de tutela de concretas situaciones jurídicas de ventaja. El proceso civil es instrumento de quien tiene la razón. Leamos a Ariano. En efecto, el carácter público del proceso es irrefutable. Sin embargo, eso no quiere decir que el proceso esté dispuesto a intereses públicos, sino que es un instrumento al servicio de concretos de intereses privados, de aquellos intereses que el ordenamiento jurídico tutela en abstracto. Las partes son libres de iniciar el proceso, pero una vez iniciado, ya no les pertenece y proseguirá de su curso no solo por el impulso oficial del juez, sino también bajo su control. La misma autora, hablamos de Ariano, observa agudamente que a pesar de la visión publicista del Código Procesal Civil, este cuerpo resulta ser absolutamente respetuoso de los cánones clásicos de los que despectivamente se suele denominar sistema privatístico, pues el objeto del proceso es definitivamente cosa de partes. Sin embargo, tal visión se aloja en la dirección material del proceso del juez, según el cual otorga lo más probables poderes directivos al juez. La realidad nos muestra que todo lo contrario, pues solo tenemos procesos de igual duración o más que aquellos que se desarrollan bajo la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912, sino que en términos cualitativos, a más de 25 años de vigencia de nuestro Código Procesal Civil, no ha habido ninguna mejora. En conclusión, nuestro Código Procesal Civil se ha estructurado y formulado bajo una perspectiva publicística del proceso, según el cual el fin prioritario de todo proceso es lograr la paz social en justicia, por lo cual se le ha concedido al juez amplios poderes y medios para el control del proceso. De esta manera, el fin de resolver controversias entre las particulares queda subordinada, al igual que las partes, como protagoniza el proceso, afectándose de esta forma, y como veremos, la imparcialidad y el principio de contradictorio. Es bajo esta premisa que debemos partir al momento de analizar de qué forma se ha articulado el conjunto de iuria novia curia y el contradictorio en nuestro Código Procesal Civil. Hasta ahí podemos ver, hacer un análisis de lo que señala los principios de iniciación de prueba, el principio de iniciativa de parte y conducta procesal, tanto en el nuevo como en el actual Código Procesal Civil. Pasamos al siguiente, y vamos a avanzar un poquito más porque ya estamos en 52. Ya, rapidísimo nomás. Vayamos al artículo cuarto, ya lo tienen ustedes en pantalla, iremos directo al grano. El principio de respeto del proceso civil es el dispositivo que consagra que sin la iniciativa de parte interesada no hay demanda. Nemo iudic sine actore. Para este principio, aquellos asuntos en los cuales solo se dilucida un interés privado de los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los propios particulares, situación distinta si ese interés social el comprometido, frente a lo cual no es lícito a las partes interesadas contra la actividad de los órganos del poder público. Este principio no es absoluto,
Pues se permite la intervención de oficio del juez en el impulso del proceso y la prueba de oficio. El ejercicio del dispositivo se tiene que invocar interés legitimado para obrar, que son determinados en la doctrina como condiciones de la acción. Hay que tener cuidado. Condiciones de la acción y presupuestos procesales, que son la base de la demanda. Ahora bien, esta legitimidad para actuar significa tener una situación individual que permite contar con una expectativa cierta a la sentencia. La actitud para obrar tiene como referencia a otro sujeto, que es con quien se va a constituir la relación jurídica procesal, lo que de todos modos tiene antecedentes en los hechos que le prestan. Basta con afirmar como propio una situación determinada y denunciar un demandado para que surja la legitimación para actuar. Hay que tener mucho cuidado, una cosa es legitimidad para obrar y otra cosa es interés para obrar. Muy bien. Tenemos. Cuando la norma permite al Ministerio Público intervenir como parte, sin invocar la legitimidad ni interés, según Montero Roca, estamos ingresando a la publicización de una parcela del derecho material. Montero Roca nos dice, la ampliación o limitación de la limitación del Ministerio Público en estos casos responde a los motivos políticos. Cuando la ley amplíe la legitimidad del Ministerio Público, está reflejando la publicización de los derechos objetivos con sustrae las disposiciones de los particulares, los cuales dejan de tener libre disposición en los mismos. Hay que tener cuidado, el Ministerio Público puede ser parte en muchos procesos. Un ejemplo es solicitar la constitución de familia. Esto es, cuando reúne toda la familia para discutir respecto, ya sea de una persona que necesita apoyo a salvaguardas, el Ministerio Público está en la capacidad de demandar. Tiene otros principios o otras formas también de poder demandar en varios casos. Yo soy un ejemplo. Ahora bien, vayamos ahora a qué nos dice. El proceso debe responder a un leal debate procesal en el que se expresen de una forma clara y numerada los hechos de conflicto a fin de evitar emboscadas posteriores del adversario. En este sentido, los medios probatorios y la sección deben proponerse en la primera intervención del proceso. Las pruebas deben limitarse a los hechos preventivos a fin de evitar la maliciosidad, dispersión de material procesario. Los errores de procedimiento deben ser advertidos en la primera oportunidad para que se corrijan inmediatamente a través de las nulidades y la convalidación. Y la conducta maliciosa ilícita debe ser sancionada. Se busca dar moralidad al proceso de incorporar en el ordenamiento procesal estructuras normativas en el contenido ético, pues la conducta de justicia no puede ser indiferente al derecho procesal. La buena fe, la lealtad, la veracidad, la probidad son predicados que se involucran en el principio de la moralidad. Esto es definido como el conjunto de reglas de conducta presididas por un imperativo ético a los cuales deben ajustar su conducta todos los sujetos del proceso. Muy bien, pasemos ahora al artículo 5. Voy a tratar de resumir lo más posible mi disertación. En los principios de inmediación, concentración, economía procesales, eso es nuestro nuevo en el código procesal, y en el nuevo código señala artículo 5, dirección e impulso del proceso. Tradicionalmente, el proceso civil se desarrollaba entre los abogados, las partes y los auxiliares del juez, en ausencia de este. El juez intervenía al final del proceso para sentenciar y aprobaba su decisión en escritos que las partes habían intercambiado en el proceso. Estamos hablando de lo que señalaba el Código de Procedimiento Civil en 1912. El proceso tenía una connotación epistolar, pues se temía que el juez perdiera su imparcialidad si tuviera contacto directo con las partes y sus medios de prueba. Como señalaba Monroy Galvez, la tendencia a usar y abusar de la escritura dentro del proceso es el medio a través del cual se asentó en la evolución del proceso civil el principio de mediación. Este significa que durante mucho tiempo, todo el medievo hasta el fines del siglo XVIII, se consideró como adecuado mantener al juez alejado de los protagonismos del conflicto y de todo aquello que constituyen elementos objetivos de este, para permitir al juzgador la expedición de justicia justa. Frente a ello, el proceso civil moderno se presenta privilegiado la oralidad para hacer realidad el principio de inmediación. La opción de la oralidad, señala Monroy, contra o que podrá creerse, no descarta la necesidad de la escritura. Todo lo contrario, esta sigue siendo el mejor medio de perpetuar y acreditar la ocurrencia de un hecho o la manifestación de la voluntad. Sin embargo, va a dejar de ser el hecho en el acto mismo. Lo contradictorio de Monroy es que actualmente señala que
el utilizar la oralidad no ha durado más de 2 años. Bueno, yo creo y comparto con el criterio del doctor Carlitos Polanco que espero que solo sea un desliz, ya que tenemos mucha fe en el proceso de oralidad y estamos viendo que en muchas ciudades, en especial en Arequipa, en Lima y en el norte, está dando buenos resultados. Así que esperemos que nuestro tratadista Morroy Galvez se equivoque en ese extremo, ¿no? Muy bien. Cuando la norma señala que el proceso se realiza procurando para que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, tiene como referente el principio de economía procesal. En los procesos orales, la idea es justamente aminorar todos los actos procesales. Si es posible, en la misma audiencia se puede emitir hasta la sentencia a efecto de que ya el justiciable se vaya ya con una decisión a lo solicitado. Muy bien, bueno, vayamos al siguiente principio. Vamos al principio de socialización del proceso, que es el artículo sexto de nuestro nuevo código, perdón, del código actual, y el artículo sexto del proyecto que señala inmediación, concentración, economía y celeridad. La norma reafirma el principio constitucional de igualdad ante la ley. Artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también reproduce que todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derechos e igualdad, protección ante la ley. El derecho procesal ha traducido la idea de la igualdad, excluyendo privilegios en el proceso por motivos de raza, sexo o cualquier otra condición, asegurando que dentro del proceso todas las partes gocen de igualdad de derechos y oportunidades. La igualdad procesal de los litigantes aparece como un aspecto de socialización y democratización del proceso que implica el tratamiento igualatario de los litigantes. En el proceso las partes deben gozar de idénticas y recíprocas oportunidades de ataque y defensa. La igualdad ante la ley se transforma para la significación del derecho procesal en una relativa paridad de condiciones judiciales de tal manera que ninguno puede encontrarse en una posición de inferioridad jurídica frente al otro. El proyecto de modificación señala en su artículo 6 que ningún tipo de discriminación por razón de raza, edad, sexo, religión, idioma, condición social y por cualquier otra situación, pero además se pone énfasis que el hecho que el juez debe impedir que la desigualdad de las partes en el proceso puedan terminar incidiendo en alguna manera en la decisión sobre el fondo de la controversia. Esta idea de que el proceso es para las personas y después las personas que administran el servicio de justicia es fundamental porque el ciudadano que acude a este servicio tiene que ver que el Poder Judicial respeta íntegramente sus derechos, no solamente aquellos que son objeto de discusión, sino también sus derechos como justiciables, y esto es fundamental para poder pensar en un servicio de justicia en idea de respeto a la dignidad de la persona humana. Se pone en especial énfasis también en el respeto de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, particularmente los niños y demás, como ya se señaló anteriormente. Muy bien. Sigamos con el siguiente artículo, artículo 7, juez y derecho. El artículo 7 del Código Procesal vigente señala: el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por la parte. Sin embargo, el artículo 8 habla de un nuevo principio, que es el principio contradictorio. Ustedes ya lo tienen, es de 4 incisos. Vayamos directo al tema. Recordemos el aforismo iure iure incuria, que el juez conoce el derecho. Las partes deben expresar los hechos y el juez el derecho, el cual también es reproducido por el artículo 7 del Código Preliminar del Código Civil, a pesar de su naturaleza procesal. Históricamente, en la constitución del proceso se ha debatido dos corrientes: la supremacía de la libertad individual de las partes sobre el juez espectador y la jerárquico-autoritaria que postula el aumento de poderes, como ya se explicó anteriormente respecto al juez que era mero espectador o el juez que dirige o el director del proceso. El aforismo iure nubi curia se presenta como una restricción del clásico principio dispositivo y el contemporáneo principio de autoridad. Reconoce la necesaria libertad con el que debe contar el juez para suprimir los hechos alegados y probar por las partes. Dentro del tipo legal, libertad que subsiste en la hipótesis que los litigantes
hubieran invocado la aplicación de otras disposiciones. Implica conferir al juez la facultad de calificar libremente la relación jurídica en el litigio, sin tener en consideración que las partes pueden haber efectuado un encuentro diverso de hechos a la norma. Hay que tener mucho cuidado, que muchos jueces utilizan el ius venio curia para resolver casos y no utiliza el contradictorio. Tanto así que la Corte Suprema ha llamado la atención a estos jueces diciendo, señores, si bien es cierto, ustedes pueden aplicar el ius venio curia, pero también hay que tener mucho cuidado respecto al principio de contradicción. Esto es que las partes pueden contradecir lo que usted cree o piensa que debe aplicar, teniendo en cuenta que usted conoce el derecho. Eso se ha dicho en varias casaciones de la Corte Suprema. Con relación a la contradicción que vamos a tocar, es muy interesante, ya que por un lado, al igual que el resto de ordenamientos procesales del mundo, no reciben en nuestro medio una regulación como principio o regla general, actualmente, pero ya está considerado en el proyecto del Código Procesal Civil. Debemos tener en cuenta que nos limitaremos a analizar con mucha mayor profundidad que la trascendencia y la proyección del artículo 7 del título preliminar del proyecto del Código Procesal Civil, en el que el contradictorio de nuestro modelo procesal civil, en específico, en el proceso de conocimiento, la articulación de ius venio curia con el contradictorio y con el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento en nuestro ordenamiento procesal está dividido en 4 etapas que son perfectamente distinguibles entre sí: las etapas judicatorias, sanamiento, probatoria y decisoria. El proyecto de reforma es el primero en su tipo que positiviza en el código de contradictorio como un principio. La contundencia de este artículo revela un enorme salto cualitativo con respecto al principio que nos señalaba el Código Procesal Civil, al menos en este aspecto, pues como señalamos anteriormente, el desarrollo del contradictorio de las partes constituye la esencia del proceso mismo. En efecto, este artículo le confiere de forma sólida el derecho a las partes a ser escuchadas antes de que fuese emitida una decisión sobre cualquier asunto. Respecto al contradictorio, como un derecho pues inherente a los sujetos en el proceso jurisdiccional, porque esta tiene que ver con la misma dialéctica necesaria que sea una cuestión llamada acción, pues tiene que haber una reacción, sí o no, y no solo tiene que haber una acción y reacción, sino que el tercero imparcial, ajeno a la controversia, que es el juez, a la materia controvertida que está resolviendo, lo que decida tiene que ser sorpresa. Esto es que el juez no puede decir saqué un as bajo la manga, sino el escuchar a ambas partes y resolver conforme a la carga probatoria que se presenta y ha sido debatido en audiencia. Por eso es importante el tiempo de concesión. Este tema va a ser tocado también a futuro por otro de mis colegas, el cual se explaya. Si no lo hace, yo me comprometo a realizarlo, porque es un tema muy apasionado, si es que la organización lo ve por conveniente. Y si no, algún colega ya lo tratará con mucho más, se expandirá en este tema. Pasamos al siguiente, el artículo 8, principio de gratuidad en el acceso a justicia, y en el proyecto señala costos de servicio de justicia. El acceso a la justicia sirve para enfocar dos propósitos básicos en el sistema jurídico, por el cual la gente puede hacer valer sus derechos o resolver sus disputas bajo los auspicios generales del Estado. Dichos propósitos, señala Capelletti y Garros, deben orientarse a contar con un sistema accesible para todos y que brinde resultados individuales y socialmente justos. El derecho a un acceso efectivo a la justicia se reconoce cada vez más como un derecho de importancia primordial entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existe mecanismo para su aplicación efectiva. En este sentido, resulta atendible la idea de Capelletti de calificar el acceso a la justicia como un derecho humano más fundamental en un sistema legal igualitario moderno que pretende garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos. Como ya se señaló, este principio está ligado a la idea de libre acceso de los justiciables al órgano jurisdiccional. Sin embargo, la desigualdad económica de las personas, la lejanía geográfica de las sedes judiciales, los patrones culturales y lingüísticos constituyen los principales obstáculos por un efectivo acceso a la justicia. Frente a ello, decimos que el equilibrio
económico de los litigantes va a permitir ventajas o desventajas estratégicas en los litigios, puesto que las personas que poseen mejores recursos financieros podrán darse el lujo de iniciar un litigio y soportar el retraso de este. Si así fuera la estrategia trazada, para permitir el equilibrio entre los justiciales, no solo para el acceso, sino para la permanencia del proceso, se ha optado por asistir a las partes económicamente débiles a través de la figura procesal del auxilio judicial. A pesar de ello, este postulado en realidad no es viable porque nunca son suficientes los mecanismos que crea el Estado para tal efecto. En tanto, propicie y mantenga la desigualdad económica entre los hombres, de ahí que este principio aparezca como un ideal, pues la realidad nos dice que el proceso civil sigue siendo costoso y el ciudadano solamente tiene acceso a la justicia si dispone de suficientes medios económicos. Hasta esta óptica resulta declarativa la gratuidad de la administración de justicia y la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, como lo regula el artículo 139, inciso 16 de la Constitución Política del Perú, pues consideramos que existe un acceso a la justicia igualitaria de hecho, más no de hecho. En estos últimos tiempos venimos apreciando algunos deplorables criterios judiciales, como ejemplo en la ciudad de Ayacucho, para postergar el acceso a justicia cuando el documento de identidad de justicia hubiera caducado, lo cual ya está, ya tenemos ya criterios uniformes que ya no es necesario. Antes era una barrera, ya no lo es. ¿Estamos avanzando? Sí, estamos avanzando. También estamos ya a través de las universidades, se está contando con despachos gratuitos, los cuales ayudan a la gente que no cuenta con recursos económicos a poder buscar justicia. Asimismo, muchos abogados, a través del Colegio de Abogados, también está prestando el servicio. Esto es para tener una igualdad en estos temas. Vamos ahora ya nos falta dos cosas. Paciencia, colegas, ya falta dos. Estoy tratando de avanzar lo más que se pueda. Pasamos al artículo 9. Las normas procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Y el artículo 9 del nuevo código en proyecto nos habla de adecuación, flexibilidad, informalismo y convenciones procesales. Una vieja creencia que ha acompañado la práctica judicial nacional es calificar las normas procesales como de orden público. Monroy señala que ellas como normas que contienen una propuesta de conducta que puede o no ser realizada por una de las partes sin que su incumplimiento afecte el sistema jurídico o las reglas de conducta social consensualmente aceptadas. Las normas procesales contenidas en el Código son de carácter imperativo, ubicadas en el derecho público, sin que ello signifique que sean de orden público. Las normas procesales recogen imperativos categóricos, tanto de mandatos como de prohibiciones, a la voluntad de los particulares, de suerte que la observancia de la norma no puede dejarse a la espontaneidad de los sujetos a quienes tales imperativos se dirigen. El derecho procesal está adscrito al derecho público, a pesar de que el proceso civil se discute en derechos de índole privado. Por el rol que asume el Estado en el proceso a través de sus órganos judiciales, estos, al ser titulares de un conflicto público, no se hallan equiparados a la parte o a los terceros, sino que se encuentran en un plano superordenador con respecto a los restantes sujetos procesales. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la postura respecto a ello es errada, porque la mayor o menor intensidad de los poderes conferidos a los jueces en la dirección del proceso contiene una circunstancia que no afecta a la posición jerárquica del juez respecto a los restantes sujetos procesales. La limitación de los poderes judiciales, por importancia que sea, no se equipara con el que gozan las partes y terceros, ni mucho menos engendra una relación de subordinación del juez hacia las partes. El carácter público del derecho procesal, señala Palacios, prohíbe a las partes derogar o alterar mediante pactos las normas que regulan el fundamento de los órganos judiciales, así como aquellos que reglamentan los requisitos y efectos de los actos procesales. La relación de la subordinación de las partes hacia el órgano jurisdiccional constituye uno de los elementos que califica el proceso judicial como el derecho público. Muy bien, ahora respecto al proyecto, el artículo 9 nos parece muy explícita, explaya un poco más el principio de adecuación, flexibilidad y el formalismo, y también adiciona algo que son las convenciones procesales o negocios procesales que llegó al Perú desde el año 2016. Estas convenciones procesales también ya han sido tratadas en el Código Procesal Penal, como ustedes algunos ya lo sabrán. Estas convenciones procesales nos ayudan
a que en el momento de poder admitir los medios probatorios y actuarlos, estos ya se actúan por acuerdo de las partes, y ello hace que facilite una mejor apreciación de los hechos con ya hechos reconocidos por ambas partes. Finalmente, con eso termino, y van a disculpar que me extendí un poquito. Principio de doble instancia en el artículo 10 de nuestro código vigente, y el artículo 10 que habla de juez y derecho, que ya lo hemos tocado anteriormente. Está bien. En el proceso primitivo no se concebía la pluralidad de instancias porque se consideraba que el fallo era expresión de la divinidad. Por tanto, no se admitía que exista un órgano superior a ella capaz de revocar sus decisiones. En la medida que el proceso se va incorporando en el orden estatal, se fue advirtiendo la conveniencia de proteger a las partes del error o la arbitrariedad del juez. Modernamente, la organización judicial puede presentarse según los grados de conocimiento en instancias únicas o en instancias plurales. El maestro Monroy Galvez nos dice que los que se han incorporado y consolidado procesos de instancia única son aquellos que han logrado una considerable evolución del derecho y del proceso, así como un elevado desarrollo en la solución de sus problemas básicos. Por esa razón, estando el proceso de evolución de los estudios procesales en el Perú y de la resolución de sus problemas esenciales, no sería oportuno por ahora concretar la legislación de procesos de instancia única. Por otro lado, los que asumen la posición de pluralidad de instancia la justifican como la garantía del individuo frente al Estado, frente a las providencias de los jueces, para que sean revisados por otros jueces de superior jerarquía el control de legalidad y justicia. La legislación se limita a sus instancias a 2 o máximo 3. El derogado Código Procesal Procedimientos Civiles de 1912 es una expresión de la pluralidad de instancia al permitir no solo que los jueces de las salas civiles de la Corte Superior conozcan el recurso de apelación, sino que, a través del recurso de nulidad, se permitía la intervención de la Sala de la Corte Suprema. La Constitución del año 93 también regula la pluralidad de instancias. Está regulada en el artículo 139, inciso 6 de la referida Constitución, que señala la doble instancia. En el Perú, la doble instancia garantiza que los fallos de los jueces puedan ser revisados por un órgano superior. En los regímenes sometidos a doble instancia se reserva al primer grado a los unipersonales, mientras que el segundo grado a los pluripersonales. Recordemos, los jueces de primera instancia es uno, y los colegiados son 3. En los organismos procesales de instancia única existe la tendencia de jueces pluripersonales. Nuestra legislación procesal opta por el doble grado de conocimiento, como el juez único en el primero y múltiple en el segundo, pero con las adecuaciones de la celeridad en el proceso. Un aforismo últimamente ligado al doble instancia es el tantum de voluntum quantum appelatum. Implica, a decir que de Calamandrí, el nuevo examen del juez del segundo grado se ejercita solo en cuanto las partes lo provoquen con su gravamen. En apelación, lo mismo que en primer grado, la mirada del juez se halla limitada, por decirlo así, por la mirada del principio dispositivo, y no está en condiciones de ver, sino lo que las partes colocan desde el campo visual contemplado desde esta estrecha abertura. La reforma in imperius también concurre al accionar del colegiado superior en grado de apelación y consiste en atribuir una competencia revisora distinguida a los aspectos desfavorables a la quejosa. Por tanto, el superior no puede modificar los resultados por el juez inferior en sentido favorable a las pretensiones impugnantes, a menos que su contraparte recurriera en esa parte de resolución de ese caso. Pero, ojo, existe una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando se involucra derechos de menores. Ahí sí la sala puede aplicar la reforma in imperius. Respecto al señalado, no, ya lo he explicado anteriormente, ya sería el dato señalado nuevamente. Por tanto, habría cumplido con ustedes en hacer un análisis rápido, exegético, respecto al título preliminar de ambos códigos, uno vigente y uno que está en proyecto. Espero haber sido lo más claro posible, espero que me hayan entendido. Entenderán que esos son principios que tienen mucha jurisprudencia y mucha dogmática, pero he tratado de resumir lo más posible. Quedo a su entera disposición en las preguntas que ustedes vean por convenientes. Por mi parte, muchas gracias.
Bien, doctor, las gracias a usted por la participación en esta primera sesión de este diplomado de Derecho Procesal Civil. Invitamos a los señores participantes a intervenir si tuvieran alguna inquietud o pregunta que realizar.